Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de filosofía en el que vamos a resumir de manera bastante breve y a analizar la obra El discurso del método de Descartes, de René Descartes. Si alguno de vosotros os gustaría que hiciera un resumen completo por capítulos, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios. He intentado sintetizarlo todo al máximo para que queden claras las ideas principales de esta obra y proporcionado un pequeño análisis en el que podemos dar ejemplos prácticos de las ideas que nos expone este filósofo. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que llegue al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. El discurso del método es el intento de Descartes de explicar su método de razonamiento, incluso a través de los problemas más difíciles. Ilustra el desarrollo de este método a través de breves esbozos autobiográficos intercalados con argumentos filosóficos. La parte primera contiene varias consideraciones sobre las ciencias. Primero, todas las personas poseen buen sentido, la capacidad de distinguir la verdad de la ficción. Por lo tanto, no es la falta de habilidad lo que obstruye a las personas, sino su incapacidad para seguir el camino correcto del pensamiento. El uso de un método puede elevar una mente promedio por encima del resto, y Descartes se consideraba a sí mismo un pensador típico mejorado por el uso de su método. Descartes se benefició de una educación superior, pero creía que el aprendizaje de los libros también nublaba su mente. Después de dejar la escuela, emprendió un viaje para aprender del gran libro del mundo con una mente despejada. Llega a la conclusión de que todas las personas tienen una luz natural que puede ser oscurecida por la educación y que es tan importante estudiarse a uno mismo como estudiar el mundo. En la parte segunda, Descartes describe su revelación en la habitación calentada por la estufa. Al contemplar varios temas, se le ocurre la idea de que las obras de los individuos son superiores a las concebidas por el comité, porque el trabajo de un individuo sigue un plan con todos los elementos trabajando hacia el mismo fin. Él considera que la ciencia que aprendió cuando era niño probablemente sea defectuosa, porque consiste en las ideas de muchos hombres de diferentes épocas. Teniendo en cuenta lo que ha aprendido de lógica, geometría y álgebra, establece las siguientes reglas. La primera es nunca creer nada a menos que puedas demostrarlo por ti mismo. La segunda, reducir cada problema a sus partes más simples y minúsculas. La tercera, ser siempre ordenado en sus pensamientos y proceder de la parte más simple a la más difícil. Cuarta, siempre, al resolver un problema, crear una larga cadena de razonamiento y no dejar nada fuera. Inmediatamente encuentra este método efectivo para resolver problemas que antes le resultaban demasiado difíciles. Todavía temiendo que sus propios conceptos erróneos se interpongan en el camino de la razón pura, decide eliminar sistemáticamente todas sus opiniones erróneas y utilizar exclusivamente su nuevo método. En la parte tercera, Descartes presenta un código moral provisional para vivir mientras reconsidera sus puntos de vista. El número 1, obedecer las reglas y costumbres de su país y su religión, y nunca tomar una opinión extrema. La segunda sería ser decidido a pegarse a sus decisiones, incluso si persisten algunas dudas. La tercera es tratar de cambiarse a sí mismo y no al mundo. La cuarta, examinar todas las profesiones del mundo y tratar de averiguar cuál es la mejor. No es de extrañar que Descartes determine que razonar y buscar la verdad es, si no la vocación más alta, al menos extremadamente útil. Durante muchos años después de su revelación, Descartes viajó mucho y se ganó una reputación de sabio. Luego se retiró a examinar sus pensamientos en soledad. En la parte cuarta, Descartes ofrece pruebas de la existencia del alma y de Dios, contemplando la naturaleza de los sueños y la falta de fiabilidad de los sentidos, toma conciencia de su propio proceso de pensamiento y se da cuenta de que es una prueba de su existencia, pienso, luego existo, cogito ergo sum. También concluye que el alma está separada del cuerpo basándose en la falta de fiabilidad de los sentidos en comparación con la razón pura. Sus propias dudas lo llevan a creer que es imperfecto, pero su capacidad de concebir la perfección indica que algo perfecto debe existir fuera de él, a saber, Dios.
Razona que todas las cosas buenas del mundo deben provenir de Dios, al igual que todos los pensamientos claros y distintos. La parte quinta pasa de la discusión de la teoría de la luz a las teorías sobre anatomía humana. Descartes considera el hecho de que los animales tienen muchos de los mismos órganos que los humanos, pero carecen de la capacidad de hablar o razonar. Él toma esta diferencia como evidencia del alma racional de la humanidad. Considera la misteriosa conexión del alma con el cuerpo y concluye que el alma debe tener una vida fuera del cuerpo, luego no debe morir cuando muere el cuerpo. Debido a que no puede concebir una forma en que el alma pueda aparecer o morir, se ve obligado a concluir que el alma es inmortal. En la parte sexta, Descartes toca con cautela posibles conflictos con la Iglesia sobre sus ideas sobre la ciencia física. Finalmente implora a sus lectores que lean con atención, se disculpa por escribir en francés en lugar de en latín y promete evitar la fama y la fortuna en nombre de la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Análisis. El discurso del método fue la primera obra publicada de Descartes. Escribió el libro en francés en lugar de en latín, el idioma académico aceptado en ese momento, porque tenía la intención de explicar asuntos científicos complejos a personas que nunca antes los habían estudiado. La educación de Descartes se basó en el modelo aristotélico de razonamiento, que sostenía que el conocimiento científico se deduce de premisas fijas. Este modelo se basa en el silogismo en el que se parte de una premisa mayor y una premisa menor. La mayor sería que las virtudes son buenas, la menor que la amabilidad es una virtud. Y luego se extrae una conclusión de las dos, por lo tanto, la bondad debe ser buena. Descartes se preguntó si podría estar seguro de las premisas que le habían enseñado. Estaban razonablemente convencidos de la certeza de las matemáticas en la que sobresalía, pero las otras ciencias le parecían inestables porque se basaban en modelos filosóficos en lugar de pruebas racionales, que a Descartes le parecían el único método sólido de descubrimiento. Su paso revolucionario fue intentar resolver problemas en las ciencias y la filosofía aplicando las reglas de las matemáticas. Descartes inició un cambio importante alejándose de Aristóteles con la noción de que los individuos deberían examinar los problemas por sí mismos en lugar de confiar en la tradición. Las 4 reglas para la indagación individual que describe en la segunda parte son un resumen de las 36 reglas que pretendían publicar como reglas para la dirección de la mente. En esencia, la primera regla se trata de evitar los prejuicios que vienen con la edad y la educación. La segunda regla es un llamado a dividir cada problema en sus partes más básicas, una práctica que señala el cambio del enfoque tradicional de la ciencia a un enfoque más acorde con las matemáticas. La tercera regla se trata de trabajar desde elementos simples hasta elementos más complicados, lo que los profesores de matemáticas llaman orden de operaciones. La cuarta regla prescribe la atención al detalle. La imposición de Descartes de este método en la investigación científica señala la ruptura del pensamiento aristotélico y el racionalismo continental, un movimiento filosófico que se extendió por partes de Europa en el siglo XVII y XVIII, del cual Descartes es el primer ejemplo y del cual tenéis en este canal un vídeo resumido de manera muy sencilla. La ciencia aristotélica, como el racionalismo, parte de primeros principios que se suponen absolutamente verdaderos. Los aristotélicos, como Descartes, parten de esos primeros principios para deducir otras verdades. Sin embargo, las principales verdades aceptadas por los aristotélicos son menos ciertas que las que Descartes esperaba establecer. Al comprometerse a dudar de todo lo que no puede deducirse con la razón pura, Descartes socava el método aristotélico. Durante siglos los eruditos habían basado su filosofía en la percepción de los sentidos en combinación con la razón. El racionalismo continental sostenía que la razón humana era la base de todo conocimiento. Los racionalistas afirmaban que si uno comenzaba con principios básicos entendidos intuitivamente como los axiomas de geometría de Descartes, uno podía deducir la verdad sobre cualquier cosa. El método de Descartes ahora se usa con mayor frecuencia en pruebas algebraicas, geometría y física. La esencia del método es que cuando intentamos resolver un problema tenemos que formular algún tipo de ecuación.
Las reglas morales de Descartes demuestran tanto su desconfianza en el mundo material como su confianza en la capacidad de su mente para superarlo. Tiene una fe casi absoluta en su capacidad para controlar su propia mente, y cree que solo necesita cambiarla para cambiar la realidad. Si quiere algo que no puede tener, no luchará por conseguirlo ni se apenará por no tenerlo. En cambio, simplemente decidirá no quererlo. La resolución de Descartes de convertirse en espectador y no en actor de los acontecimientos del mundo que le rodea equivale casi a una renuncia a su existencia física. Mucho después de Descartes, el estudio científico se rigió por el ideal de la observación objetiva propuesto por Descartes. La cuarta parte del discurso es un precursor de su obra posterior, Meditaciones sobre la primera filosofía, y las ideas principales que proporcionará aquí, que el yo existe porque piensa y que Dios existe porque el yo es imperfecto, debe haber una fuente para la idea de la perfección fuera del yo. Son meros bocetos de la explicación detallada que proporciona en su obra Meditaciones sobre filosofía primera. Y bueno, con esto concluimos nuestro breve resumen análisis. Espero que os haya quedado todo claro. Si no ha sido así, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios, así como si tenéis alguna petición de vídeos que os gustaría que hiciera en el futuro. Muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más y nos vemos en el próximo.